Mi novia anunció, me iré a vivir con mi mejor amigo por motivos económicos, sin consultarme. Yo respondí, me viene perfecto. Esa noche, una sola frase mía la dejó haciendo maletas entre lágrimas. Hay un tipo de silencio peculiar que llega después de una tormenta. No es paz, todavía no. Es más bien la sensación de que el viento finalmente se agotó, dejándote contemplar los restos de lo que fue derribado. Para mí, la tormenta tenía nombre, Rachel, mi novia desde hacía 4 años, y los escombros eran la vida que pensé que estábamos construyendo juntos. Sin embargo, al sentarme en medio de ese vacío, comprendí algo esencial: el huracán no destruyó mis cimientos, simplemente despejó una estructura que ya estaba podrida de raíz. No soy un hombre fácil de engañar. Trabajo como analista de sistemas, y mi carrera entera se basa en detectar patrones, prever fallos y entender cómo un simple cambio puede hacer colapsar una red completa. Esa misma lógica la aplicaba en mi vida personal. Por eso nunca comprendí a los hombres que se quejaban de que sus parejas los ignoraban o gastaban sin medida. Con Rachel, creía haber construido algo sólido. Teníamos metas comunes, un proyecto compartido. Desde el inicio me impresionó su ambición y la claridad con la que trazaba su plan a 5 años. Yo ganaba más dinero, así que aportaba una parte mayor a nuestro fondo de ahorros, pero ella también contribuía. Cada decisión pasaba por debate, y esa cooperación era lo que yo valoraba. La veía como mi compañera en la edificación de un futuro, ladrillo a ladrillo. La única variable que nunca encajó del todo en esa ecuación fue Anthony, su mejor amigo. Él era de esos que viven aparentando estar a punto de triunfar, pero sin dar nunca el paso definitivo. Vestía ropa cara que no podía pagar, conducía un auto en leasing con cuotas atrasadas y hablaba con la arrogancia de alguien que jamás enfrentó consecuencias reales. Siempre estaba presente, lanzando comentarios en tono de broma que me dejaban mal parado, lo justo para que parecieran inofensivos. Rachel lo defendía constantemente. Es como un hermano para mí. No tiene la estabilidad que tú tienes, Michael. Ese "tú eres la estabilidad" se convirtió en un título que, sin darme cuenta, me cargó de responsabilidades. Y el martes pasado, decidió poner a prueba cuánto peso podía soportar. Llegó a casa con una energía extraña, una mezcla de nerviosismo y entusiasmo artificial. Se sentó conmigo en el sofá que habíamos elegido juntos después de 3 fines de semana recorriendo tiendas, y soltó la noticia como si fuera un premio. Tengo algo increíble que contarte. El compañero de piso de Anthony se marcha a fin de mes, así que me mudaré con él. Me quedé en silencio, esperando la broma. Nunca llegó. Ella siguió hablando atropelladamente, como si supiera que debía justificar lo absurdo. Piensa en esto, Michael. Es solo por motivos económicos. Su alquiler es mucho más barato que mi parte de los gastos aquí. Podría ahorrar $1000 extra cada mes. Eso aceleraría nuestra meta de comprar una casa. Es la solución perfecta. No respondí. El silencio fue mi estrategia. Ella quería una reacción, tal vez una discusión en la que pudiera pintarme como controlador o inseguro. Yo no se la di. Evalué cada escenario posible, repasé todas las variantes en mi cabeza, y encontré el camino más claro. Le sonreí con calma, una sonrisa sincera. Tienes razón, Rachel, eso encaja perfectamente. El desconcierto en su rostro fue inmediato. La expresión de alguien que se preparaba para un combate se derritió en confusión. No estaba en su guión. ¿En serio?, balbuceó. Absolutamente, respondí con naturalidad. Es una decisión financiera brillante, sacrificar un poco ahora para un beneficio mayor después. Es ese tipo de mentalidad lo que más me enorgullece de ti. Desde ese momento, perdió el control de la situación. Pasó la noche entera hablándome entusiasmada sobre cuánto podría aportar al fondo de la casa, lo fantástico que sería convivir con Anthony y lo maduros que estábamos siendo al manejar esto con tanta serenidad. Yo asentía, aportando comentarios de apoyo aquí y allá. Representé a la perfección el papel del novio comprensivo. Más tarde, cuando terminó una llamada con Anthony en la que revisaban anuncios de apartamentos entre risas y planes, esperé. La dejé saborear su aparente triunfo. Cuando colgó, me senté frente a ella con seriedad. He estado pensando en lo que dijiste, empecé con voz pausada. Y me has inspirado. La vi fruncir el ceño con cautela. ¿Qué quieres decir? Si tú estás dispuesta a dar un gran paso para acelerar nuestros ahorros, yo haré lo mismo. Hace semanas tengo una oferta pendiente, un proyecto en la sede europea de la compañía. Es un contrato de 2 años, con un salario excelente y un bono de finalización muy alto. Pensaba rechazarlo porque no quería dejarte sola ni poner en pausa lo que estamos construyendo. Pero ahora, con tu decisión de mudarte, todo encaja. Puedo guardar mis cosas en un depósito, vivir de manera sencilla ya y enviar mi sueldo completo más el bono directo a nuestro objetivo. Para cuando regrese, tendremos lo suficiente para comprar la casa soñada al contado. Su rostro se desmoronó lentamente. Vi cómo la seguridad se transformaba en pánico, como su mente buscaba una salida. ¿Tú aceptaste un trabajo en Europa?, preguntó con la voz quebrada. Sí, respondí con naturalidad. Esta misma tarde confirmé mi aceptación. Mañana me enviarán el contrato final. El proyecto empieza en 3 semanas. El silencio que siguió fue la verdadera tormenta. De hecho,
Ya había tomado una decisión firme: el contrato de arrendamiento de nuestro apartamento terminaría al final del mes. La sincronía era casi perfecta, ¿no crees? Cuando se lo dije, vi cómo el color desapareció de su rostro. ¿Terminaste el contrato?, preguntó con incredulidad. ¿Y dónde voy a quedarme cuando regrese de visita? De visita, Rachel, respondí con calma. El objetivo era ahorrar dinero. Los vuelos desde Europa son caros. Tenemos que ser disciplinados, los dos. Esto es lo que querías, una decisión financiera inteligente. Entonces solté el golpe final. Como vamos a manejar nuestras finanzas por separado durante los próximos 2 años, debemos dividir nuestros bienes compartidos desde ahora. Es lo más lógico. Ya había preparado una hoja de cálculo con el desglose del dinero en la cuenta conjunta, los muebles y cada cosa que habíamos acumulado. Necesitábamos definir quién se quedaba con qué. Ella me miró sin poder articular palabra. El plan que había ideado junto con Anthony, en el que podía convivir con él mientras mantenía mi respaldo económico, se había desmoronado por completo. Creía que estaba dando un paso sencillo, sin advertir que en realidad había detonado un colapso total. La confusión en sus ojos se transformó en miedo puro. Esa misma noche empezó a empacar, pero no con la alegría de antes, sino entre lágrimas. Han pasado 2 semanas desde aquella noche en que desmantelé lo que ella pensaba que era nuestro futuro. Todo se desarrolló exactamente como había anticipado, aunque con un sabor mucho más satisfactorio. Agradezco los mensajes de apoyo. Reconforta saber que aún se valora el pensamiento claro y lógico en medio de tanta confusión. Al día siguiente, Rachel despertó con los ojos hinchados por el llanto y, desesperada, intentó retractarse. No estaba pensando con claridad. Lo de mudarme con Anthony es una tontería. No quiero hacerlo, y tampoco deberías irte a Europa. Estamos mejor juntos. Yo solo negué con la cabeza, mostrando un gesto de profunda pero firme tristeza. No puedo, Rachel. Ya firmé el contrato. Si me retiro ahora, quedaré vetado en mi empresa. Mi carrera se acabaría, y lo sabes. No había firmado nada. Claro, era un contrato falso, un PDF que elaboré en un par de horas con membretes oficiales que copié de la página web de mi compañía. Ella no tenía cómo descubrirlo. Además, utilicé sus propias palabras contra ella. Tú misma lo dijiste, es un movimiento financiero inteligente. Hay que pensar en el largo plazo. Un par de años separados es un precio pequeño por toda una vida de estabilidad. Cada argumento que intentaba plantear, lo derribaba con su propia lógica inicial. Ella había puesto la trampa y yo solo me aseguré de cerrarle la puerta. El proceso de repartir lo que teníamos fue devastador para ella. Descubrió que casi todo el dinero de nuestra cuenta conjunta provenía de mis aportes, alrededor del 90%. Al transferirle únicamente lo que había depositado en todos esos años, quedó atónita por lo insignificante de la suma. ¿Y los intereses?, preguntó con voz temblorosa. Se distribuyen de forma proporcional a la inversión inicial, contesté con serenidad, como si fuera algo obvio. Los muebles fueron otro campo de batalla. Ella señaló el sofá, la mesa del comedor, la televisión. Podemos vender todo esto y repartir el dinero, sugirió. Saqué otra hoja de cálculo con recibos en mano. El sofá y la televisión los compré antes de conocerte. Y la mesa del comedor la pagué como regalo cuando nos mudamos. Nada de eso es compartido. Al final del día, lo único que conservó fueron sus prendas, algunos utensilios de cocina y una pequeña cantidad de efectivo. La vida cómoda de la que había disfrutado quedó al descubierto. Yo había financiado casi todo. Una semana después, se mudó con Anthony. Al principio, guardó silencio. Me imagino que intentaba aparentar que todo iba bien. Subió fotos a sus redes con él, brindando con vino en su nuevo apartamento y usando frases como nuevos comienzos y emocionado por esta etapa. Pero pronto comenzaron las llamadas. El primer problema fue el coche. Aunque lo usaba ella, estaba a mi nombre y yo pagaba el seguro. La llamé para informarle que, dado que me mudaba a Europa, lo vendería y cancelaría la póliza. Su voz reflejaba un pánico genuino. ¿Y cómo voy a ir a trabajar? Michael, no puedes hacerme esto. Es una decisión financiera, Rachel. No puedo pagar por un coche que no voy a usar en 2 años. Después vino la factura del teléfono. Estaba incluida en mi plan familiar y le avisé que la daría de baja al cierre del ciclo. Lo mismo ocurrió con las plataformas de streaming, el gimnasio y todos los pequeños gastos que la mantenían conectada a mis ingresos. Uno a uno, corté esos lazos. Anthony, como era de esperarse, se volvió un problema adicional. Primero llegaron mensajes arrogantes. Amigo, cometiste un error enorme. Rachel es increíble. Es tu pérdida. No respondí. Luego, los textos se tornaron irritados. Oye, Rachel está justa con la renta este mes. Mándale dinero, no seas egoísta. Tampoco respondí. El último mensaje, enviado de madrugada, ya no tenía rastro de orgullo. Michael, tienes que llamarme. El casero amenaza con echarnos. Rachel llora todo el tiempo. Esto es culpa tuya. Arréglalo. La lógica retorcida que manejaban era absurda. Realmente creían que yo debía resolver el desastre que ellos mismos habían provocado. Nunca me fui a Europa. En realidad, me mudé a un apartamento más pequeño, al otro lado de la ciudad. Es modesto,
pero es mío por completo. El contrato de arrendamiento del viejo lugar se termina esta misma semana. Rachel y Anthony todavía piensan que estoy haciendo maletas para un vuelo internacional. La verdad es que solo estoy desembalando cajas, construyendo mi nueva vida en paz. No tienen la menor idea de dónde estoy. Creen que me encuentro a miles de kilómetros de distancia, cuando en realidad sigo en la misma ciudad, observando de cerca cómo su plan mal armado se desmorona por completo. Y lo mejor es que apenas estoy comenzando. Actualización. Ha pasado un mes. El impacto inicial ya quedó atrás y ahora me dedico a seguir los efectos secundarios, esas sacudidas que llegan después del primer golpe. La historia ha tomado un giro que ni yo mismo había previsto. Mi intención inicial era simplemente apartarme de todo de manera limpia, dejando que la mediocridad de su estrategia los llevara a la ruina. Sin embargo, descubrí que cuando alguien construye su vida sobre una montaña de mentiras, el derrumbe resulta mucho más espectacular de lo que uno imagina. Después de una semana recibiendo mensajes cada vez más desesperados de Anthony, recibí una llamada desde un número desconocido. Era la madre de Rachel. Siempre había mantenido una relación cordial con sus padres. Parecían gente razonable. Me equivoqué. Ella no perdió el tiempo en saludos ni formalidades, me atacó directamente, acusándome de haber abandonado a su hija, de dejarla desamparada y en la ruina. Me llamó cruel y sin corazón. La dejé hablar hasta que por fin se detuvo para tomar aire. Entonces respondí con calma. Con todo respeto, señora, Rachel tomó por su cuenta la decisión de irse a vivir con otro hombre. Yo, a mi vez, tomé decisiones financieras que me corresponden. Su reacción fue inmediata. Ella es tu novia, tienes la obligación de cuidarla. En realidad, ya no creo que lo sea, contesté. Y antes de hablarme de mis responsabilidades, le sugiero que le pregunte a Rachel cuáles eran las suyas conmigo y con los planes que compartíamos. Esa conversación fue apenas el primer disparo de una campaña de manipulación, un ataque de culpa y vergüenza. Poco después, empecé a recibir llamadas de amigos en común. Todos parecían repetir la misma versión adulterada de la historia, la que Rachel les había contado, que yo había tenido un colapso mental repentino, que me había vuelto controlador y que la estaba castigando por intentar ser responsable con el dinero. Esto no me sorprendió. Desde que mis sospechas sobre Rachel y Anthony empezaron a solidificarse meses atrás, había comenzado mi verdadero trabajo. Soy analista de sistemas, me dedico a interpretar datos, a encontrar patrones. Así que instalé un software en nuestra red doméstica, no para leer sus correos, sino para observar patrones de tráfico. Descubrí que su consumo de datos en el ordenador y el teléfono aumentaba drásticamente de madrugada, justo cuando decía estar trabajando, y casi todo se dirigía a redes sociales y aplicaciones de mensajería. También noté que en los pedidos de supermercado, pagados desde nuestra cuenta conjunta, aparecían artículos caros que nunca llegaban a nuestra casa, cortes de carne de lujo, botellas de licor costosas. La última pieza del rompecabezas llegó cuando investigué no a ella, sino a Anthony. Su situación económica era mucho peor de lo que pensé, 2 desalojos previos y varias deudas sin pagar. Y el dueño del apartamento donde vivía no era una gran empresa, sino un arrendador particular, alguien mucho más propenso a tomar medidas rápidas contra un inquilino moroso. Compilé todo. Registros de datos, recibos de compras, documentos públicos de desalojos. Lo guardé en una carpeta digital, mi póliza de seguro. Así, cuando el primer amigo me llamó para reprocharme, no discutí. Solo dije, creo que solo has escuchado una versión. Permíteme enviarte algo de contexto. Les compartí un enlace a una página web protegida con contraseña que yo mismo preparé. Allí expuse toda la línea de tiempo, sin emociones, solo con pruebas. Incluí capturas de pantalla de las órdenes de supermercado mostrando productos que no eran para nuestra casa, registros públicos de la inestabilidad financiera de Anthony, y lo más contundente, transcripciones de las grabaciones de audio de nuestro sistema de seguridad. Ese sistema registraba sonidos al ser activado o desactivado, y había capturado varias conversaciones entre Rachel y Anthony mientras yo dormía o estaba en el trabajo. Lo que escuché era repugnante, llevaban meses planeándolo. No se trataba de ahorrar dinero, era un plan deliberado. Ella se mudaría con él, mientras yo seguía cubriendo su coche, su teléfono y sus gastos personales bajo la apariencia de nuestra relación. Con ese dinero, sostendría a Anthony y lo ayudaría a evitar otro desalojo mientras montaba su nuevo negocio. Se burlaban de mí, me llamaban la inversión perfecta a largo plazo, incluso su plan de jubilación. Cada persona que me contactaba recibía ese enlace. Las llamadas cesaron de inmediato. La campaña de difamación murió antes de nacer. No solo había neutralizado su historia, la había pulverizado con hechos fríos y verificables. Lo mejor vino después, la llamada de su padre. Era un hombre orgulloso y en su voz se notaba la humillación. Había visto las pruebas. No gritó, no discutió. Solo dijo, quisiera coordinar para recoger las cosas de Rachel en tu nueva dirección. De alguna forma había conseguido saber dónde vivía, pero no me importó. Le respondí que dejaría las cajas en el muelle de carga del edificio en un día acordado. Aceptó. Luego hizo la pregunta que esperaba. ¿El coche lo necesita para trabajar? ¿Habría forma de que ella se hiciera cargo de los pagos? El coche ya fue vendido.
le mentí sin dudar. En realidad, el vehículo estaba seguro en el garaje de mi nuevo edificio. Fue una decisión financiera acertada mantenerlo bajo mi control. El silencio que siguió al otro lado de la línea fue mi victoria. Sabía perfectamente que no tenía ninguna salida. Comprendía que su hija había caído en un plan tan absurdo y codicioso que resultaba indefendible. Rachel y Anthony ahora enfrentan las consecuencias completas de sus actos. Su casero, a quien quizás yo mismo facilité información anónima sobre los antecedentes financieros de sus inquilinos y la frágil situación laboral del nuevo compañero de piso, inició el proceso de desalojo. Rachel estaba desempleada. Su empresa, una firma pequeña donde la reputación lo es todo, decidió prescindir de ella en cuanto comenzaron a circular rumores sobre sus maniobras poco éticas. Resultó que uno de nuestros conocidos trabajaba en el mismo sector y la noticia se propagó con rapidez. Ambos quedaron atrapados en un apartamento imposible de costear y sin amigos a quienes recurrir. Se creían estrategas, pero en realidad eran simples aficionados que escogieron al objetivo equivocado. Trataron de manipular un sistema sin comprender que yo soy quien construye los sistemas, y que siempre incluyo un mecanismo de seguridad. Última actualización. Han pasado 6 meses desde que mi vida anterior quedó atrás y comenzó la nueva. El polvo se asentó y el silencio por parte de ellos es total. La historia concluyó, y puedo afirmar sin dudas que gané, no solo la batalla, sino toda la guerra, y lo logré sin necesidad de elevar la voz. El desalojo que mencioné anteriormente se concretó. Rachel y Anthony fueron expulsados de su apartamento. La imagen de ellos intentando mover sus pertenencias sin automóvil, detalle que supe gracias a un antiguo amigo en común, me produjo una serena satisfacción. Ese plan supuestamente brillante, gestado en meses de llamadas y reuniones secretas, terminó con ambos de pie sobre una acera, rodeados de cajas que no podían transportar. Tal como predije, Anthony no soportó la presión. Descargó toda la culpa sobre Rachel, la acusó de arruinar su vida, de introducir su drama en su mundo y de provocar que lo expulsaran. Esa amistad tan proclamada, como de familia, se deshizo en cuanto se agotó el dinero. Regresó derrotado a su ciudad natal para vivir con sus padres. Un hombre de 30 años doblegado por su arrogancia. Rachel sufrió un golpe aún más duro. Tras perder su empleo y el lugar donde vivía, no tuvo más opción que volver a la casa de sus padres. Pero el hogar al que retornó no era el refugio cálido que esperaba. Su padre, un hombre obsesionado con la reputación, estaba profundamente avergonzado. Había visto las pruebas que yo recopilé y conocía la verdad. Ella contaba con un techo, sí, pero no con comprensión. Se convirtió en una mancha para el apellido familiar, y la trataron como tal. Supe por terceros que ha tenido serias dificultades para conseguir otro empleo. El sector en el que trabajaba es pequeño, la información vuela y su nombre quedó marcado. El intento de manipulación, respaldado por pruebas irrefutables, la convirtió en una persona indeseable. El costo de su estrategia corta de miras se prolonga indefinidamente. El desenlace más gratificante de todo ocurrió hace un par de meses. Recibí una carta formal de un abogado que Rachel había contratado. Era una reclamación desesperada en busca de algún tipo de indemnización por nuestra relación de 4 años. Estaba llena de términos legales sobre daños emocionales y sociedad implícita. Mi abogada, una mujer firme y aguda, ya estaba preparada para ese movimiento. No nos limitamos a responder con otra carta, interpusimos una contrademanda. Presentamos una demanda civil contra Rachel y Anthony por conspiración para cometer fraude. Nuestro caso era sólido. Contábamos con grabaciones de audio donde planificaban usar mis ingresos para mantenerlo a él. Teníamos los registros financieros que mostraban cómo el dinero de la cuenta conjunta era desviado en beneficio de Anthony. Disponíamos de mensajes de texto en los que él exigía que yo le enviara dinero a Rachel. Incluso incluimos una declaración jurada del antiguo casero, quien relató la naturaleza de su arrendamiento y las conversaciones que había mantenido con ellos. La intención nunca fue obtener dinero. Lo que buscaba era dejar un precedente, un mensaje contundente de que no sería una víctima. El propio abogado de Rachel renunció a representarla apenas una semana después de recibir nuestra demanda. Sin recursos económicos para contratar otro, no le quedó más remedio que firmar un acuerdo. En ese documento renunció de manera formal y definitiva a cualquier reclamo contra mí, tanto presente como futuro. Además, tuvo que aceptar un acuerdo de confidencialidad que le prohíbe legalmente hablar o escribir sobre mí o sobre nuestra relación. Ahora, mi protección frente a cualquier intento de difamación es total y jurídicamente blindada. Hoy me quedo con todo. Mis finanzas se mantienen firmes, mi carrera sigue creciendo y mi nuevo apartamento, lejos del caos pasado, se siente como un verdadero refugio. De esta experiencia obtuve una enseñanza costosa, pero irreemplazable, la necesidad de comprobar la verdad y de no dar nada por sentado, ni siquiera en el terreno personal. El supuesto trabajo en Europa nunca existió, fue una maniobra cuidadosamente calculada para obligarlos a mostrar sus verdaderas intenciones. Jamás tuve la intención de marcharme, porque desde aquí podía observar de cerca cómo su plan se derrumbaba sin remedio. Rachel y Anthony pensaron que podían aprovecharse de mí,
que era una figura estable y predecible, alguien al que podían manipular sin consecuencias. No entendieron que aquello que parece más sólido suele ser lo más difícil de quebrar, y que el silencio aparente encierra la mayor fuerza de control. Intentaron desafiarme como si fuera un simple juego de ingenio, sin darse cuenta de que yo ya conocía todas las jugadas posibles. No se trató solo de derrotarlos, sino de desarmar pieza por pieza la estructura que habían construido sobre mentiras. Hoy mi vida es otra, más serena, más clara y más libre. El ruido quedó atrás. Lo que permanece no es vacío, sino un orden silencioso que finalmente se siente como victoria.